Muy buenas tardes para todos y todas. En esta oportunidad vamos a trabajar las teorías ácido-base. Bien, ¿por qué hablamos de plural teorías? Básicamente porque no existe un único modelo explicativo sobre el fenómeno acidez y basicidad de los compuestos químicos. Entonces existen tres modelos que pueden explicar el fenómeno acidez o el fenómeno basicidad. Bueno, ¿cuáles son esos tres modelos? Ya vamos a trabajarlos. Pero para poder ahondar o profundizar en lo que es la teoría ácido-base, requerimos de unos preconceptos. Ok, estos preconceptos entonces son ideas o conceptos clave, importantes en el momento de la comprensión de las teorías ácido-base. Pues bien, primero vamos a hablar de el término disociación. El término disociación significa separación, pero en química significa separación en sus formas iónicas. ¿Y de qué vamos a hablar? De la separación de la molécula de agua, que es fundamental en la comprensión de los conceptos o de los modelos de teoría ácido-base. Bien, hay que comprender algo. La molécula de agua es un compuesto de tipo covalente polar. Eso quiere decir que forma enlaces de este tipo, comparten sus electrones los átomos de la molécula y tiene unos pares electrónicos libres sobre el oxígeno. Cuando hablamos de disociación, entonces decimos que se separa en sus formas iónicas. Eso quiere decir que tenemos la separación del ion hidrógeno y el ion hidroxilo. ¿Ok? Bien, hidrógeno y el ion hidroxilo. Esa es la representación disociada de la molécula de agua. Pero también tenemos otra situación con la molécula de agua. Es otra forma de representación y se denomina la autoprotonación. Protonación. Listo. ¿En qué consiste esa autoprotonación del agua? Consiste en que la molécula de agua está en contacto con otras moléculas de agua, no como vemos acá, de forma individual, que, digámoslo así, espontáneamente se va a separar en sus formas iónicas. Eso es lo que nos representa la disociación. En el caso de la autoprotonación no ocurre esto. Vamos a observar qué ocurre. Resulta que la molécula de agua está constituida entonces por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, moléculas de tipo covalente polar. Hay una atracción de tipo intermolecular. ¿Qué atracción hay? Básicamente aquí, voy a cambiarle el color a esto. ¿Listo? Tenemos densidades electrónicas en esta zona, una zona de alta densidad electrónica, negativo. Tenemos un átomo de hidrógeno que es atraído por esta zona a través de una fuerza intermolecular que nosotros conocemos como puentes de hidrógeno, que es la atracción que ejerce un átomo muy electronegativo sobre un átomo de hidrógeno de otra molécula. Entonces se genera esta atracción que se representa como H, tres punticos y el átomo electronegativo, que es el oxígeno. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Este hidrógeno es atraído hacia esta zona. Y cuando ocurre esta atracción, entonces, ¿qué se forma? Pues va a quedar el hidrógeno y el oxígeno de este sector y al otro lado queda la molécula de agua que teníamos junto con el nuevo átomo de hidrógeno que acaba de llegar y que se ha traído a una de las zonas. Las cargas, pues básicamente son esto
queda con carga pues negativa y esta zona queda con carga positiva. Por lo tanto, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo un ion que se representa de esta forma, OH-, que se llama el ion hidroxilo. Y estamos obteniendo este ion que es un H3O+, que recibe el nombre de ion hidronio. Para resumir, ¿en qué consiste la autoprotonación? Voy a emplear acá otro colorcito para que lo recordemos. La autoprotonación no es nada más ni nada menos que la relación que existe entre las moléculas de agua. Y eso se da a través de una fuerza intermolecular que son los puentes de hidrógeno. Y es como este átomo de hidrógeno es atraído por el sector negativo del oxígeno de la otra molécula, por ese átomo muy electronegativo. Eso hace que aquí exista una ruptura del enlace, el hidrógeno llegue a esta molécula y se forme este ion. Como acaba de ganar una carga positiva, la del hidrógeno, entonces queda cargado positivamente. Y este sector queda libre, es este de acá. Y entonces se está formando el ion hidroxilo. Bueno, esa es la fórmula general. Recordemos, entonces, disociación, término que indica separación, es una forma muy sencilla. Si hablamos de la disociación del agua, quiere decir que la molécula de agua se está separando en sus formas iónicas, que son el ion hidrógeno y el ion hidroxilo. Cuando hablamos de la autoprotonación, es autoprotonación, es decir, ella misma está ganando un protón. ¿Y cómo lo ganó? Fíjense que acá lo vemos. Ganó un átomo de hidrógeno y por lo tanto queda con una carga positiva. Por eso se denomina autoprotonación. Ok, estos son los preconceptos de las teorías ácido-base. Ahora vamos a hablar de cuáles son esos tres modelos que les mencioné inicialmente. Bueno, esos tres modelos, voy a volver acá a escribir el título, teorías ácido-base. Ok, entonces, ¿cuáles son esas tres? En esta clase voy a mencionarles las tres, pero solamente vamos a profundizar en la primera. ¿Cuáles son? Arrhenius, la teoría de Swan-Arrhenius, la teoría de Bronsted and Lowry y la teoría de, si lo leemos en castellano, se pronuncia Lewis, pero en inglés pues es Lewis. Ok. Como les mencioné, vamos a profundizar en Arrhenius. Entonces, ¿qué dice el modelo ácido-base de Arrhenius? Bien, pues el modelo ácido-base de Arrhenius nos da la definición de un ácido y nos da la definición de una base. Nos da esa definición en dos características. ¿Cuáles? La estructura y el comportamiento químico. Comportamiento. Aquí la base también. Estructura y comportamiento. Pues bien, en cuanto a la estructura que dice Arrhenius del ácido. Para Arrhenius un ácido es una estructura, un compuesto químico que tiene una estructura
HX, en la que H es un átomo de hidrógeno y X es un no metal. Puede ser no metal solito o puede ser un no metal unido con un oxígeno, es decir, formando un oxácido. ¿Listo? Y las bases son sustancias que tienen la fórmula general MOH. ¿Qué significa ese MOH? M es un metal y el OH es un ion hidroxilo. ¿Sí? Entonces, para Arrhenius, una base es una sustancia que está constituida por un metal que está unido con un ion OH denominado hidroxilo. Listo. Esa es la estructura. Acá les recuerdo una situación. En algunos libros de texto, usted puede encontrar también que se representa como HA y esta se representa como BOH o simplemente B. Ya más adelante lo vamos a ver. Bueno, eso es en cuanto a la estructura. Vamos a pasar ahora al comportamiento. Aquí me quedó como chiquito el mapita. Pero bueno, ustedes lo organizan bien bonito. El comportamiento. Una característica principal de Arrhenius es que Arrhenius define el comportamiento tanto de los ácidos como de las bases en términos de la relación o interacción con el agua. ¿Eso qué quiere decir? Para Arrhenius, un ácido es una sustancia que en medio acuoso, es decir, cuando está en contacto con el agua, se disocia, es decir, se forma o se separa en, ay, acá yo escribí H, discúlpenme, perdónenme, en su forma iónica. O sea que aquí es, ok, listo. Disocia, como vimos en el caso del agua, pero acá estamos hablando de un ácido. Y entonces se separa en los iones de hidrógeno y el anión correspondiente. ¿Qué pasa entonces con la base? Pues para Arrhenius, la base, esperen, estiro un poquito más este palito. La base, ahora sí, en contacto con el agua, es decir, en medio acuoso, se disocia formando cationes del metal y el ion hidroxilo. En conclusión, definición, vamos a cambiar de aquí el color, listo. Definición de Arrhenius de ácidos. Entonces, es una sustancia cuya estructura general es un átomo de hidrógeno unido a un no metal y que en contacto con el agua se disocia haciendo que el agua aumente o en la solución aumente la concentración de iones de hidrógeno. Porque eso de que aumente en el agua, recuerden bien que en la disociación del agua, les voy a volver acá, previamente hay iones hidrógeno. Así está el agua ya disociada previamente. Y entonces, si luego esto que tenemos acá, el agua, entra en contacto con este ácido, ¿qué va a pasar? Pues que ese ácido también se va a separar. O sea que teníamos hidrógenos del ácido e hidrógenos del agua. Por eso aumenta la concentración de estos. Hay más hidrógenos.
Bien, ahora entonces, para Arrhenius, ¿qué es una base? Vamos a ponerle acá otro colorcito. Azul no, porque ese ya lo tenemos. Rojo también ya lo tenemos. Perdón, amarillo. Ok. Entonces, ¿qué es para Arrhenius una base? Bueno, una base es una sustancia que presenta una estructura general M o H, donde M es un metal unido a un grupo hidroxilo, que además esa base, cuando está en contacto con el agua, aumenta la concentración de iones hidroxilo del agua. ¿Y por qué pasa eso? Recordemos que previamente el agua ya está disociada. ¿Y en qué está disociada? En iones hidrógeno e hidroxilo. Entonces, si el agua ya tenía hidroxilos, luego la base va a generar más hidroxilos, entonces eso quiere decir que esto aumenta, hay más hidroxilos. Ahora vamos a pasar a ver una simulación para comprender un poco más y abordar dos conceptos adicionales. Los ácidos fuertes, bueno, cuatro en total. Ácidos fuertes, ácidos débiles, bases fuertes, bases débiles. Miremoslos aquí con la siguiente simulación. Bueno, entonces vamos a iniciar, voy a ponerles esta parte de acá y voy a poner, perdón, aquí que la tenía, para que podamos observar la situación de la autoprotonación del agua. Bueno, observen bien que acá dice 2 moléculas de agua. ¿Eso qué era? Lo que veíamos, perdón. Ok, ahora sí. Lo que veíamos, estas 2 moléculas de agua, que era agua H2O más H2O, la autoprotonación, y entonces eso que va a generar el ion hidróneo más el ion hidroxilo. Eso lo habíamos visto previamente. Bueno, ¿qué pasa acá? Resulta que la lupita nos está mostrando qué era lo que ocurría. Observen bien. Tenemos inicialmente una molécula de agua, 2 moléculas de agua. ¿Y qué ocurre después? Ocurre entonces que alguna de estas, supongamos esta de acá, pierde este átomo de hidrógeno y se une a este sector y que se forma el ion hidróneo. Y esta que queda libre forma el ion hidroxilo. Esa es la representación que estamos observando. ¿Ok? Bueno, entonces voy a pasar a este lado primero y vamos a mirar en general qué pasa con los ácidos. Ustedes observen aquí esta simulación. Bueno, miren la estructura. Esta estructura es una estructura HX o HA. Yo ya les había dicho que se podía representar así. Está en contacto con el agua. ¿Qué ocurre entonces? Observen bien que se separa el hidrógeno o el protón y ese protón se adhiere a la molécula de agua. Y entonces, ¿qué se forma? El hidrógeno. Y el anión queda libre. El anión queda libre. Mire, este átomo ahora es un ion que va a quedar libre. Eso nos está representando la disociación de un ácido. Observen bien entonces, esta es la representación. Acá observamos cómo se están formando las moléculas. Iones hidroxilo, estos son iones hidróneo, iones hidroxilo. ¿Ok? Bien. Eso es en forma general un ácido. ¿Qué pasa en forma general
de una base. Bueno, primero voy a mostrarles en esta simulación de acá. En forma general de una base. Listo. Observemos acá. Una base entonces tiene una forma MOH, donde M se separa y OH también, el hidroxilo, el catión y el hidroxilo se separan. Y ustedes pueden observar que esto lo hace, miren acá. Eso que acabamos de mostrar es el solvente, que es el agua, en presencia de agua. ¿Qué pasa con el ácido? Miren el ácido, cómo se disocia en presencia del agua. Bueno, ahora viene acá un término importante que en el esquema que presenté antes no había explicado. Les mencioné ácido fuerte, ácido débil, base fuerte, base débil. Vamos a iniciar con el primero. El primero se denomina ácido fuerte y es la representación que estamos viendo. Quiero que observen los detalles de la gráfica. Usted nota la estructura del ácido que reacciona con el agua y nos muestra la flechita del producto de la reacción química y nos muestra una sola en el sentido que va de reactantes a productos. En este sentido va. Ok, eso quiere decir que este equilibrio químico tiende a la formación de productos. Por tal razón, un ácido fuerte es aquel que se va a separar por completo. Es decir, este ácido en contacto con el agua va a generar automáticamente aniones e iones hidróneo. Todo se va a transformar, todos estos reactantes se van a transformar en estos iones que estamos viendo, se ioniza. ¿Ok? Eso es un ácido fuerte. Ahora vamos a observar un ácido débil. Resulta que tenemos que ser muy buenos observadores y esta es la clave. Tiene la misma estructura inicial, pero si ustedes observan tenemos las dobles flechitas. Eso quiere decir que está en equilibrio y por lo tanto la reacción se está dando en doble sentido. Es decir, reactantes se convierten en productos, pero estos a su vez se convierten en reactantes. Y es un ciclo constante. No se disocian por completo, no se disocian casi instantáneamente. Su velocidad de reacción es mucho más lenta comparada con un ácido fuerte. ¿Ok? Ahora vamos a ver un efecto importante en los ácidos. Miremos solamente agua, por ejemplo. Y vamos a mirar dos cositas acá, en esta simulación. Acabamos de mover este instrumento que permite determinar el pH y nos dice que es 7. Ok, bueno. Ahora vamos a ver una tirita. Y esta tirita es una tirita reactiva. Y miren que esa tirita se pone amarillita y cuando uno compara acá el color, fíjense que el pH es 7 también. ¿Listo? Y ahora vamos a mirar el bombillito. ¿Qué es esto del bombillito? ¿Qué esperaría uno que pase con el bombillito? Bueno, noten esto. Resulta que el agua, al ionizarse, va a generar o va a permitir el paso de corriente eléctrica, que es el flujo de electrones del ánodo al cátodo. Y eso hace que se genere una corriente.
eléctrica. Vamos a ver si es de mayor o menor intensidad. Comparémoslo con el ácido fuerte. Observen esto. El ácido se disocia por completo y tiene gran cantidad de iones. Y como hay gran cantidad de iones, el flujo eléctrico se da con mayor facilidad, hay mayor flujo de electrones. Miremos qué pasa con el ácido débil, baja la intensidad. ¿Ok? Noten eso. Listo. Miremos entonces el pH y entonces el pH en un ácido débil es 4,5 y en un ácido fuerte es 2. Bien, y ya más adelante vamos a mirar esto de la escala de pH. Ahora pasemos a las bases. Una base fuerte, por lo tanto, miren la clave, su equilibrio tiende a la formación de iones. Es decir, mucho producto, pocos reactantes. Y es casi instantáneo. Miren el pH es de 12. Miremos ahora la corriente que genera. Y como hay gran cantidad de iones presentes, entonces el flujo de electrones es bastante alto y por lo tanto una corriente eléctrica. Acá vemos ese flujo, esa evidencia al encender el bombillo. Bueno, ¿qué pasa entonces con la base débil? Pues la base débil tiene equilibrio entre la base, el agua y los iones que se forman. La cantidad de iones es menor porque hay más moléculas y estas moléculas no conducen la electricidad. Las que conducen son las formas iónicas, los electrolitos presentes. Miremos ahora entonces el pH. pH de la base débil 9,5, pH de la base fuerte 12. Miremos entonces el color en la tirita reactiva. Fíjense en esta base fuerte, es oscurita, 12. Y ahora trabajémosla con una base débil. Voy a introducirla más para que noten el tono. 9. ¿Ok? Listo. Entonces, compañeros y compañeras, hasta aquí hemos trabajado Arrhenius. Nos falta introducir el concepto de pH para trabajarlo un poco mejor. Y en las próximas clases estaremos trabajando el modelo o las teorías ácido-base de Bronsted and Lowry y Lewis. Hasta aquí entonces, que tengan una feliz tarde, que estén muy bien. Hasta pronto.